prendido su micrófono. Sí, es que no. Bueno, perdón, no escuché, no escuché porque... Perdón, entonces solo de la cuarta unidad, porque se recuerda que habíamos dicho que hasta en la última clase anterior iba a llegar para examinarlos a ellos. Entonces, de esas diapositivas, de las anteriores, de las donde nos habíamos quedado hasta la tercera, que era la última, íbamos a examinar, ¿verdad? Ujú. Ya vio, porque como es pueblos indígenas, Raquel, Ok. ya Ahorita revisó, por verifico favor, y le confirmo bien. por favor. Bueno, entonces, decíamos de qué era el derecho. Y ya definimos qué es el derecho. Ahora, ¿qué son los pueblos indígenas? Tienen el derecho colectivo a vivir en libertad, totalmente libertad, en paz y seguridad, y no serán sometidos a ningún acto de genocidio, ni a ningún otro acto de violencia, incluido el traslado forzado de niños del grupo a otro grupo. Artículo 7. Aquí hasta les estamos poniendo los artículos. Por favor, tomar en cuenta que tenemos que leerlos. Bueno, entonces, por qué vamos a hacer vamos a hacer estas preguntas? Es para ayudarlos, para que ustedes se vayan, porque esta vez no va a ser de falso y verdadero. Ahora el examen va a ser pregunta directa. Entonces, lo que nosotros queremos es que ustedes, cuando son preguntas directas, como que es un poquito más difícil, ¿verdad? Pero con las preguntas que vamos a realizar, vamos a tener o les voy a dar la oportunidad de que ustedes de esas 30 preguntas, no sé, tal vez si son un poquito más, pero son 30 preguntas que ustedes van a leer y de esas 30 preguntas les va a venir el examen. Vamos a hacerlo de esa forma para poder también, no solamente es para ustedes, sino que es para todos en general, ¿verdad? Aunque no hayan entrado el día de hoy a clase, también para ellos es. Lo único es que hoy las vamos a dictar. Si las personas que no entraron no se ponen las pilas, definitivamente ya es problema de ellos, ¿verdad? Yo voy a cumplir con dictárselas el día de hoy para que ustedes tomen nota, por favor. Entonces, si me haces favor, Raquel, de hacerlas y vamos a irlas, se las vamos a ir dictando a los compañeros. Ok, licenciada, una pregunta. Aquí los temas que nos habíamos quedado, si no estoy mal, examinamos hasta recursos o cursos el examen pasado. Es correcto. Entonces, ahorita los temas que ahorita hemos dado solo es el derecho a la cosmovisión y espiritualidad, el derecho a su anatomía política y económica, medicina y farmacología tradicional, el derecho a la madre tierra, el derecho a su propio derecho, hasta ahí. Son en total 5 temas. Y los del día de hoy también, incluyamos los del Sí, día de hoy. ajá, que sería el derecho a su propio derecho, sería hasta el número 5. Entonces sería 1, 2, 3, 4 y 5. Ajá. ¿Cuántas nos faltarían? Para terminar la base de ahí, sería el derecho a la jurisdicción estatal y el derecho a su dignidad como pueblo. Faltarían 2 temas más para terminar esa fase. Ah, vaya, muy bien. Continuemos entonces mientras y le damos tiempo a Raquel de que se hagan las preguntas. Bueno, Entonces sí, con las diapositivas anteriores también, ¿verdad, licenciada? Perdone. sí, sí, por favor. Ok, correcto. Entonces, los fines del derecho. Recuerden que todo lo que les estoy diciendo el día de hoy y les estoy explicando
eso les van a hacer puntos de examen. Entonces ustedes pues ya se van capacitando, ya van empezando a hacerse preguntas para el examen técnico. A Lucía, a Micrófono. Lucía tiene prendida su micrófono. Si alguien más, Arnulfo, creo que también tiene prendido su micrófono. Si fuera tan fino de apagarlo. Bueno, entonces, Licenciada, perdone, anda. en el concepto anterior hace referencia al artículo 7. Perdone, ¿de qué ley es ese artículo? Ahorita vamos a ver. Gracias, licenciada. La ley de pueblos indígenas. ¿Alguien lo tendrá? Para que Gracias, ya que licenciada. preguntamos de una vez, confirmamos. Muy bien. Vamos a seguir. Como no lo tenemos, yo no lo tengo aquí a mano. ¿Alguien lo tendrá? ¿Jimmy lo tiene? No, licenciada, pero lo estoy ubicando ahorita, ¿sí? Ah, Gracias. vaya, perfecto. Me avisa cuando ya lo tenga Perdón. ubicado. Vamos a Muy continuar bien, gracias. entonces. Vamos a continuar. Los fines del derecho. Número 1. ¿Cuál es el fin del derecho? Es la seguridad. ¿Qué vamos a encontrar en la seguridad? El ordenamiento responde a la ineludible necesidad de un régimen estable, a la eliminación de cuanto signifique arbitrariedad, normas bien determinadas y cumplimientos cabalmente garantizados. La certeza debe de basarse en la seguridad, es decir, que no solamente es seguridad, sino que es certeza también de que va a estar bien, que va a estar garantizado. La garantía dará al individuo de que su persona, sus bienes y sus derechos no serán objeto de ataques violentos, o que si estos llegan a producirse, les serán asegurados por la sociedad y protección y reparación. Es decir, que todo esto que les estoy colocando acá es importante para que exista la seguridad que el Estado debe de otorgarle al individuo. Está las normas bien determinadas, la certeza de la seguridad, la garantía al individuo para sus bienes y derechos. Entonces aquí están asegurando que no serán violentados. Sin embargo, en la vida real no es lo mismo, ni significa lo mismo, sino que es totalmente lo contrario. Vamos Licenciada, ya tengo el artículo 7. allá, Sí, por favor, se lo leo. Jim. Artículo 7. El Estado reconoce el derecho de los indígenas a mantener y desarrollar sus propias manifestaciones culturales en todo lo que se oponga a la moral, a las buenas costumbres y al orden público. Muy Ahí bien, nada más, muy licenciada. bien, Jim. Eso era lo que quería que leyera. Esos artículos los tienen que anotar porque esto, por favor, Raquel, que esto sea una pregunta de examen.
colocarla y colocar el artículo número 7, que ya lo leímos en clase y que esto también lo tienen que estudiar. Licenciada, buenas noches. Una pregunta. Buenas noches. Ya dictó una pregunta, ¿verdad? ¿O lo entendí mal? Una pregunta. No, ¿Cuál es todavía no. el derecho o solo estaba explicando Solo le estaba la explicando. diapositiva? Sí, solo le estaba explicando, pero Ah, es una buena pregunta, así que la vamos a incluir, ¿verdad? Eh, oh, yo no sé ¿Cuál si pregunta, licenciada? Perdone, así la agrego de una vez. eh, Danilo gracias, era el que me estaba preguntando, ¿verdad? ¿Qué era? Derecho. ¿cuál es el fin del derecho? Es que yo la apunté, pero pensé que era pregunta, Liz. Ah, bueno, está bien, no tenga pena. ¿Qué significa derecho? Gracias, Ligda. Esa es la pregunta, si fuera tan amable, Raquel. Voy a dictarle otras porque como les voy explicando y de una vez voy a ir dictándole las preguntas para que Raquel las vaya anotando y posteriormente a ustedes se las voy a ir a dictar. No se les va a mandar por WhatsApp. Tómenlo en cuenta. No se los voy a mandar por WhatsApp porque sería demasiado, ¿verdad? Entonces, ustedes vayan anotándolo, así como estaba haciendo Danilo, que iba anotando. Miren, ya se me va a acabar el tiempo. Voy a volver a ingresar porque el sistema así lo requiere. Ahorita ya se me va a acabar. Entonces, permítame un momentito, ya ingreso. Allá, desde que veníamos no tenía internet.
¿Me escuchan? Sí, Ligla. Y Ah, licenciada. Sí, licenciada. estábamos en las preguntas. Bueno, ya dicté una pregunta y si van anotando, porque estas preguntas son de la clase que estoy dando, pero Raquel se está encargando de las clases anteriores. Entonces, para que lo tomen en cuenta. No sé si me expliqué cómo está la situación. Si no, lo vuelvo a repetir. Estamos claros, licenciado. Pregunta número 2 o número 3. ¿Qué tocaría? Porque ya número 1 es ¿qué significa derecho? ¿Qué significa seguridad? Esa sería la pregunta 2, ¿verdad, Liga? 3. ¿Cuáles son los elementos? Perdón, ¿quién habló? ¿Cuál es? Yo, licenciada, contestándole al Sí, compañero Jimmy. que es la número 3. Sí. Gracias, Wilmer. ¿Cuál sería la anterior? Porque no recuerdo. Licenciada, no sé si va a tomar como una pregunta el artículo 7 de la Ley de los Pueblos Indígenas. Es correcto. Por eso es que seguramente Wilmar me estaba corrigiendo. Sí. Entonces, por favor, para todos. Pregunta número 1, ¿qué es el derecho? Pregunta número 2, defina cuál es el artículo número 7 de la Ley de Pueblos Indígenas. Y número 3, ¿qué es la seguridad? Número 4, ¿cuáles son los elementos de la seguridad? A ver, ahorita que lo estamos viendo, ¿cuáles son esos elementos? ¿Me pueden decir? Muy bien, como no me responden, de una vez se los digo y anótenlo de una vez. Son las normas, la certeza y la garantía dada al individuo. Muy bien, esos son los elementos. Continuamos entonces, aprovechando, de una vez les voy dando las preguntas. La justicia es la adaptación de la conducta del hombre. Muy bien. Que la justicia del hombre como virtud, la justicia es, según explica Santo Tomás, el hábito según el cual alguien con constante y perpetua voluntad da a cada uno de su derecho y se entiende por suyo en relación con otro todo, lo que le está subordinando. Muy bien.
¿Qué es la justicia? Esa es la pregunta número 5. ¿Qué es la justicia? Vamos a la siguiente. ¿Qué es el bien común? Es el conjunto organizado de las condiciones sociales gracias al cual la persona humana puede cumplir su destino natural y espiritual. Es la forma de ser humano en cuanto el hombre vive en comunidad. Abundancia necesaria para mantenimiento y desenvolvimiento de nuestra vida corporal. La paz, virtud para el alma son fines que ha de cumplir la acción gubernamental para realizar el bien común. Muy bien. ¿Cuáles son los fines? ¿Cuáles son los fines del bien común? Muy bien. Derecho de los pueblos indígenas. Y ese es el título de nuestra clase. Derecho de los pueblos indígenas. En Guatemala es una sociedad multiétnica, pluricultural y multilingüe. Alrededor de la mitad de la población de habitantes son pueblos indígenas. Los xincas y los garífunas. En varias regiones del país, especialmente en las zonas rurales, los pueblos indígenas constituyen la mayoría de la población. La identidad nacional guatemalteca está basada en gran medida en las culturas vivas de sus pueblos indígenas, con sus tradiciones, valores comunitarios, lenguas y espiritualidad. Pregunta. ¿En qué está basada la identidad nacional guatemalteca? ¿En qué está basada la identidad nacional guatemalteca? Otra pregunta. ¿Cuáles son los pueblos indígenas en Guatemala? De ahí me saqué 2 preguntas, ¿ya vieron? ¿Puedo continuar? Sí, Ya, buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta, ¿cuál era la pregunta anterior a esta última que dijo? Disculpe, no logré escuchar. Gracias. Ya no me acuerdo. Miremos. ¿En qué está basada la identidad nacional guatemalteca? Ajá, eso, cabal. Gracias, Jimmy, porque yo no me acordaba. No, licenciada, aquí nos vamos a apoyar entre todos. Llevamos 9 preguntas, ¿verdad? 9 me parece. 9 preguntas más. Es correcto. Sí, ¿verdad? Gracias. Es que como son varias preguntas las que les voy a hacer, ya ustedes solo se van a dedicar a contestar las preguntas. Y ese va a ser el examen, ¿verdad? Yo creo que más fácil no se los puedo poner.
Sí, gracias, Ligda. La queremos en derecho laboral, licenciada, porfa. Así necesitamos nuestro líquen laboral. Ay, Dios mío, ¿y cómo les fue en laboral? Pues Mal. ahí, Mal. como el ¿Qué que le se- puedo decir, licenciada? A la gran. Lamentable, lamentable. No llegamos a mínima, Ligda. Ay, de verdad. Sí, Ligda, pero el Lig nunca explica y solo Bravo se mantiene. Ya deberían de cambiarlo. Híjole. Sí, Ligda, 50% llegó a mínima y 50% no. Entonces, Ay, Y juela. o menos así en está cambio, en media. Ligda dice que él ni siquiera nos ha desarrollado el código de trabajo, él solo empieza a explicar y cuando le hacen una pregunta, dice, ahí en la ley está, lean. Pero recuerde que necesitamos una guía, pues, Sí, para ir claro. desarrollando, e ir comprendiendo realmente la, sería el espíritu de la ley, pues, porque tampoco lo vamos a saber todo. Sí. Lo que pasa es que todos tenemos diferentes formas de dar la clase. Y hay veces que, pues, los catedráticos, como ya tienen mucho tiempo de estar al frente, pues ya creen que todo lo tienen que saber. Y Pero, no es así. pero debería estar abierto a las observaciones que se le hacen, porque según él lo sabe todo y nadie le puede decir nada. Sí, lamentable. Lamentable. Pero esa es una de las cosas que ustedes tienen que enfrentar, ¿verdad? Porque por lo menos yo aquí les doy, o sea, no quiero que nadie se quede y por eso vengo y les explico. Imagínense hasta hacer las diapositivas para que las puedan entender, para que puedan ir conjuntamente conmigo la explicación que hago. Entonces, no, la verdad no sé cómo son otros catedráticos. Es lamentable, pero tenemos que enfrentarlo. No hay otra solución más que enfrentarlo. Y yo creo que la mayoría se va a ir a, pues a escuela o no sé si la van a lograr sacar, pero hay que esforzarse. Que dijo un compañero. Lo que pasa, Ligda, es que si no llegamos a mínima no podemos entrar a escuela Exacto. hasta el otro año. Sí, tendrían que volver a repetir. ¿Y qué? No llegaron ni a mínima. No, Ligda. Somos como 60, algo por ahí. A la gran. ¿Será que tan poquitos somos? Bueno, yo no he visto muy bien. Qué triste, Liz. Sí. Ligda, Y pero de los que llegamos a mínima todavía estamos luchando por ganarla, no es que ya estemos seguros porque Sí. lo malo es, la vamos a sacar. Lo malo es la plataforma que usa para el examen, que muy poquito tiempo y uno viendo el tiempo creo que se pone un poco. ¿Qué quieres hacer? Ponte unas preguntas. No da 40 minutos. Eso ya lo expusieron pues, en la universidad, ¿verdad? Para que les pongan atención, porque creo que no es justo. Todavía creería yo que serán unos 30, bueno, todavía. Digo yo, bueno, se quedaron 30, pero ya más de 60 ustedes, ya anda algo mal ahí. los que tenemos arriba de 25 deberían de darnos una tarea, Ligda, para llegar a mínima. Bueno, miren, aquí conmigo, todos ya pasaron. Aquí vamos bien. Sí, aquí van bien. Pero la situación es que allá con él es el que decide por la clase. Entonces uno no, como catedrático, tiene que respetar hasta dónde el límite que nosotros tenemos, ¿verdad? Yo puedo decirle de mi clase y puedo responder de mi clase, pero ya del otro link ya eso sería ya de cosa de él, ¿verdad? Entonces, Él nos dijo que si queríamos nos fuéramos a quejar. en serio, la gran... Sí, que él llevaba muchos años dando su clase así, dijo, y no iba a cambiar la forma de darla. Sí, Lida, y ahorita hay cuestiones prácticas, ¿verdad? Como el cálculo de la indemnización, pero por lo menos él debería de dar un laboratorio resuelto, pienso yo, ¿verdad? Pero él lo deja a uno así
como que inconcluso, ¿verdad? Entonces creo que la mayoría aprendemos viendo cómo se hace cada cálculo, ¿verdad? Porque él ni las diapositivas comparte, sino que tal vez uno les toma un screenshot, ¿verdad? Por eso obtenemos. De lo contrario, no. ¡Hala, qué difícil! Ustedes sí Entonces así se Pero complica. no se basa en las diapositivas, sino que simplemente con sus palabras. Qué feo. Híjole, pero miren, y recuerdan que yo estaba así también al principio, a mí me costaba, pero obviamente uno tiene que ir adaptándose al sistema. Y ahora que ya las clases van a ser presenciales, ustedes a ser más complicado todavía, porque más que todo con él, ¿verdad? Porque imagínense que si en virtual está complicado y ahora presencial, Dios mío, casi nadie va a pasar la clase. Dios me guarde, Ligda, yo no me lo quiero encontrar más adelante porque ya tenía referencias de él, ¿verdad? Pero como lamentablemente en la asignación, pues ahí la clase donde hubiera cupo no, me tocó por lo menos en mi caso, ¿verdad? Ay, sí, qué barbaridad. Pero miren, hagamos algo. Yo, pues, gracias a Dios, yo estoy haciendo mi trabajo, ¿verdad? Estoy con derecho a los pueblos indígenas. Pero, si ustedes quieren, pongámonos de acuerdo. Tal vez yo les puedo ayudar en cuanto a laboral. Miremos por lo menos lo de los cálculos. Yo no soy una experta en esta situación, pero algo les puedo ir enseñando. Entonces, pero esto sería de la clase, fuera del curso, ¿verdad? Tendríamos que ponernos de acuerdo a ver cuándo tienen ustedes un espacio y ver si yo con mucho gusto pues me puedo adaptar a ese espacio para poderlos ayudar. Pero es lo único que yo puedo hacer en cuanto a, en cuanto a ayudar, porque como el LIC es ya antiguo, ya ahí sí no, yo no puedo cambiarla a la gente, y menos a él, ¿verdad? Entonces lo que puedo yo hacer es tal vez darles ese refuerzo, ese respaldo. ¿Oyeron? Entonces Gracias, licenciada. se queda ahí Qué en amable, el, licenciada. en el tintero para que ustedes, pues en el momento que lo necesitan, pues solamente me escriben y podría ser tal vez una clase antes de su examen para los que lograron pasar y para los que no lograron pasar, pues ya no se puede hacer mayor cosa. Y Ligda, es complicado, la verdad. Es que yo siento que lo que en lo práctico necesitamos más tiempo, ¿verdad? Pero él la vez pasada dio un laboratorio de 10 puntos. No me acuerdo si dio solo media hora, sí, y eran 3 ejercicios y teníamos que hacer los cálculos, ¿verdad? Ay Dios, solo haciendo como ejercicio y medio se pasó el tiempo, ¿verdad? Y ahí muchos Así creo que que ni sabían, no logramos terminar. porque eso como lleva fórmulas, ¿verdad? Ajá, sí, lleva cálculos. Entonces se tarda un poco más uno, ¿verdad? Sí, a la gran que Encima de eso, sus posibles respuestas estaban mal. Ajá, entonces no es que tanto uno no sepa, sino que el tiempo lo pone nervioso a uno y y ahí bueno, es, que y no alcanza el tiempo, ¿verdad? Ahorita dijo que iba a dar más tiempo en el final, a ver si lo cumple, ¿verdad? Porque va a venir entre teoría y práctico, dijo. ¿Y ya para qué, licenciada, si ya perdí? Yo intentando hacer mi examen y todo, y aparte de eso, por donde vivo, el sistema está malísimo con las redes. Y le hablé, pero me dijo de que no, que tenía cero. Y yo así como que, bueno, ¿qué podía hacer? ala, y así tan difícil. Mire, ¿y por qué no va a coordinación y expone eso? Sí, yo le hablé y incluso le Pues yo, escribí no, es que, y me dijo de que él no podía hacer nada y que como quien dice, para que yo no me sintiera mal y no tuviera nota, me puso 3 puntos, pero, o sea, el tiempo que estuve, es que fue demasiado, 25 minutos, ya no logré contestar casi nada, y todavía así malo, supuestamente. ay, no.
Y o sea, yo sí estoy consciente de que sí he estudiado esa clase porque sí me aterraba, pero ahorita que vi otra vez mi resultado, sí me decepcioné y o sea, ni llegué a zona mínima. Sí, porque si le puso 3, ¿cómo? Qué difícil, Wendy. Entonces, mi consejo, vaya a coordinación y exponga su caso, porque es que, ¿qué más podemos hacer? Para ver si le pueden hablar, ¿verdad? O ver, porque es que no solamente es usted, sino que son un montón. Entonces, bueno, así, si empiezo a preguntar, me imagino que hay un montón de personas que están de igual forma. Así que mejor ya no pregunto y continúo la clase. Sí. Bueno, entonces Sí, miren pues, ¿cómo? por favor, Ligda, gracias. Siga con su clase. Muy bien, entonces estábamos en La la 10 nos diapositiva toca. y la 10 nos tocaría. Entonces, tiene que ser considerada en el marco de los acuerdos de paz de 1996, que pusieron fin a un conflicto armado interno de más de 30 años de duración. Su constituir pasos significativos resulta ser poco No se escucha, Ligda. efectivo Hay inconvenientes con su audio, Ligda. e insuficientes. ¿Ahora sí me escuchan? Ahora sí, pero no escuchamos lo que dijo anterior. Ahora sí. Muy bien, muy bien. Vamos a empezar desde el principio. En los acuerdos de paz de 1996, que pusieron armado intentar diversas heridas, que pese a constituir pasos significativos, resulta ser poco efectivo e insuficiente, debido a la ausencia de recursos que le son asignados y de débil voluntad política para llevarlos a cabo. Uno de los problemas fundamentales que aquejan a los pueblos indígenas es el relativo a la tierra, la falta de Javito, resolución de demandas agrarias. ¿hiciste popó, Javier? Allá en el colegio. Los micrófonos, jóvenes. Alexis tiene prohibido el micrófono. Micrófonos. Eso no nos importa. Ay, no. Y miren, y eso es para que se den cuenta. Hay algunas personas que no están poniendo la suficiente atención. Y eso es, ¿a quién sale perjudicada? La persona porque no está poniendo la suficiente atención. Entonces, continuamos. La falta de acceso a la tierra, la falta de resolución de las demandas agrarias, la falta de respeto a los territorios tradicionales, tales como los bosques comunales, los desplazamientos forzados de pueblos indígenas, resulta de proyectos de desarrollo económico y problemas derivados de la pérdida de sus tierras a raíz del conflicto armado. Configuran un panorama de crecientes tensiones sociales. Entonces, preguntas. Explique
¿Cuáles son los acuerdos de paz de 1996? Número, ¿qué toca? 11, creo. No, Licenciada, perdón, ¿en 1900 cuánto? 96. La 11, Ligda. Muy bien. Nos toca entonces la 12. No, nos toca la 11, licenciada. Bueno, Acabamos la de 11 hacer. tengo yo, pero no sé. Sí. Yo Toca sí la voy a 11. poner La el 11 control de eso. La Bueno, 11. muy bien. ¿Cuáles son los problemas fundamentales que aquejan a los pueblos indígenas? ¿Listo? Continuamos con la siguiente diapositiva. Particularmente precaria es la situación de las mujeres indígenas. La situación de los pueblos indígenas en relación con el acceso a la justicia es otro tema preocupante. Si bien el gobierno ha tomado distintas medidas para extender el sistema de administración de justicia en todo el país, especialmente en las zonas indígenas, la cobertura es aún insuficiente. Los pueblos indígenas se quejan de las dificultades de acceso a los juzgados, tribunales, de discriminación contra su derecho consuetudinario y de la falta de intérpretes en lenguas indígenas en los tribunales, así como defensores de oficio. Pregunta. No, mejor lo voy a explicar y después les hago la pregunta. Bueno, es muy cierto esto esta, estas quejas de las dificultades a los accesos a los juzgados. Es, miren, complicadísimo, porque hay personas que llegan para que las atiendan y no hay alguien que entienda su dialecto. Eh, Hace poco, hace como unos 2 meses, resulta que llegó a mi oficina una señora que solo trataba dialecto. Incluso no se quiso ni sentar en las sillas, sino que ella se sentó en el piso, como normalmente pues los habitantes de los pueblos indígenas lo hacen. Esta señora llegó pues con su vestimenta de indígena, pero yo le dije que se sentara en la silla y no me entendió porque solamente hablaba dialecto. Entonces, pero como yo tengo una persona ahí en la oficina que ella es mi secretaria, y ella sí sabe el dialecto que ellos tienen y sabe el español. Entonces me dijo, licenciada, disculpe, me dijo, pero la señora no se quiere sentar en la silla porque no está acostumbrada a hacerlo. Entonces, bueno, entonces que se siente como ella prefiera, ¿verdad? ¿Qué tuve que hacer yo más que acercarme a donde ella estaba, ¿verdad? Pero imagínense, yo no podía hacer lo mismo porque yo no estoy acostumbrada a eso. Sin embargo, yo dije, bueno, si yo lo voy a hacer. ¿Qué pasó? Que ella no me podía explicar su problema porque no hablaba el español. Y yo no entendía el dialecto. Entonces estábamos, pero totalmente mal, ¿verdad? Y le dije a mi secretaria que ella le iba a hablar en dialecto y que pues me contara cuál era la situación. Y me lo contó, me dijo, mire, tal cosa y tal cosa, ¿verdad? Y le dije, bueno, la solución es que vayamos al Ministerio Público. Cuando llegamos al Ministerio Público, no había nadie que pudiera traducir lo que ella decía. Y dígame, ¿cómo? Si yo tampoco. Entonces, la falta de personas en los juzgados
para que traduzcan, eso no hay. Nadie pone. El juez que está ubicado donde yo tengo mi oficina, él sí entiende el dialecto, pero es uno entre un montón, porque él sí logra ubicar lo que ellos quieren decir, pero no es en todos los lugares. Así que sí hay mucha escasez de muchas cosas. La falta de estos intérpretes a las lenguas indígenas en los tribunales es casi nulo, nada. También están los defensores de oficio, que es también difícil en los pueblos que hayan defensores. Donde normalmente hay es donde la población es más grande, donde son más requeridos. Entonces ahí sí hay defensores, pero en los demás, en los pueblos indígenas, que es donde realmente necesitan, no les ponen ninguna atención. Bueno, entonces, pregunta. ¿Cuántos intérpretes en lenguas indígenas considera usted? Perdón, licenciada, no le escuché lo primero. Ha de disculparme. Muy bien. A ver si me acuerdo yo porque me lo estaba inventando. Ay, perdón, Jim. ¿Alguien lo anotó? ¿Cuántos intérpretes en lenguas indígenas Era usted. considera usted? ¿Cuántos intérpretes en lenguas indígenas considera usted? ¿Termino? ¿Considera usted deben apoyar en los juzgados o en los tribunales? Estimada licenciada, perdone que le interrumpa. Es con respecto al tema que se está compartiendo con lo de los intérpretes. Estimada licenciada, para ser intérprete, ¿hay algún requisito en especial? Con mi esposo somos originarios de Momocinango y mi esposo habla muy bien el quiché, pero siempre hemos querido ser parte de alguna actividad o ver en qué podemos apoyar, pero no, pues con todo lo de la pandemia también, que ya no seguimos buscando cómo poder apoyar en ese sentido. Le agradecería mucho si me compartiera cómo es que funciona esto, si hay que tener algún estudio especial o algún diploma o algo que le avale a uno como un intérprete licenciado. Le cuento, yo no he visto que tengan algún requisito ni que haya ninguna plaza para poder contratar intérpretes. En los tribunales no existe ninguna plaza. Entonces, ¿qué hemos hecho con mi secretaria? Es solamente llevarla. Es decir, que si ustedes en algún momento quieren que se les interprete o quieren interpretar, solamente es cuestión de que lo hagan del conocimiento del señor juez para que los dejen participar en cuanto al dialecto que están traduciendo, ¿verdad? Entonces, es la única forma porque no va a llevar usted un título, pues tal vez un título de lenguas, que usted aprendió lenguas o dialecto. Existe
pero no lo solicitan. Entonces, ¿cuál es la solución que hemos visto nosotros? Porque en realidad tenemos que vivir la realidad de nuestro sistema. Es únicamente llevarlo y manifestar que sí sabe el dialecto o la lengua que están solicitando. De lo contrario, solamente podrían utilizar personas que por casualidad estuvieran dentro de los tribunales y podrían hacerla como intérpretes. Eso sería. Ahora, si lo tiene que presentar en un tribunal, ahí sí le exige. Ahí sí le van a decir que tiene que tener un título específico para poder participar en la traducción del dialecto que se requiera. Pues es mi humilde opinión, ¿verdad? Porque realmente nunca me ha tocado enfrentarme en un juicio con una persona indígena que realmente no sepa nada del el español. No me ha tocado, solo estos que son mínimos casos y que se han resuelto en el mismo momento, ¿verdad? Licenciada, hace poco sacó el Ministerio Público una convocatoria en la cual solicitaban personal que supiera incluso un dialecto, ¿verdad? Si mal no recuerdo, hace como 2 meses aproximadamente que yo lo leí, pero era para los departamentos, el área departamental, no tanto para el área metropolitana. Pero sí han sacado convocatorias. Pero en sí, pues hay y tendrían que haber, pero no se dan abasto de mandarlos a todos los lugares. Por eso es la pregunta que les estoy haciendo, ¿verdad? Eso no es que usted lo tenga que buscar, sino que es Ya. Pues en este caso, ya que los protocolos pequeñas y que las perlas no estén las podemos más vamos a hacer pues yo creo que sí. Si yo te gusta o te voy a quedar, nos quedamos. A ver, ¿qué haces conmigo? Me presté el celular para que hablaras con nosotros. Hombre, relájate. Ya estoy aquí de regreso. ¿Me escuchan? Sí, Linda. Bueno, entonces, esto que estábamos hablando del Ministerio Público y de los intérpretes, definitivamente el Ministerio Público tiene que tener, porque no puede mandar a personas del Ministerio Público a defender si no saben el dialecto. Y ese es el problema, porque es muy raro el abogado o la persona que vaya a pedir trabajo al Ministerio Público y que llene todos los requisitos. Es muy raro, por eso es que cada rato mandan convocatorias, porque no lo hay. Entonces, mi pregunta es,
¿cuántas personas cree usted que deben de estar en los tribunales? ¿Cuántos intérpretes? Entonces, solo recuerde que las poblaciones en los departamentos o en los municipios muchas veces son muy grandes. Por ejemplo, Petén. En Petén, yo no sé si hay dialecto o no, pero son lugares, debe de haber, pero son lugares tan lejanos que cuando se solicita que ya las personas lleguen para interpretar lo que ellos dicen, pues no hay, simplemente no hay, ¿verdad? Entonces, pues eso es. Vamos a continuar. Ya les dicté una pregunta de esto, ¿verdad? En el campo de la educación, cuestión prioritaria para los pueblos indígenas, a pesar de los esfuerzos realizados por el gobierno para proporcionar educación bilingüe o intercultural, no hay aún suficientes maestros capacitados y los demás recursos educativos son inadecuados. Las escuelas carecen de textos y otros materiales pedagógicos, especialmente en las zonas rurales, en las cuales viven los indígenas. Imagínense ustedes que estamos hablando de educación. Si no hay muchas personas que vengan y se preparen, ¿cómo vamos a encontrar personas que puedan ser intérpretes? Si ni siquiera la educación, que es la educación primaria, pues quieren tomar, ¿verdad? Entonces, y eso es en las zonas rurales. Allí es donde viven muchas personas que son indígenas y muchas personas que tienen su dialecto y que no han ido a estudiar. A esas personas es a las cuales Buenas noches, amigos tienen la obligación de ayudar. Las cifras de escolarización, sobre todo de las niñas indígenas, siguen siendo bajas en comparación con el resto de población infantil, un hecho preocupante que prolonga en el futuro los patrones de exclusión y discriminación. Muy bien, entonces, pregunta. Me quedo pensando. A ver, ¿cómo les formulo la pregunta? No, no vamos a tener pregunta de esta. Miren, yo creo que dejamos esto hasta la diapositiva número 10. ¿Por qué la vamos a dejar aquí? Porque yo necesito dictarle las preguntas que tiene Raquel, para que no nos vayamos sin eso, ¿verdad? Pero yo creo que ya ahora, ¿qué horas serán? Ya tengo 20, licenciada, de las dos clases anteriores. Ah, vaya, pero como ya va siendo hora, creo que lo dejaremos para la próxima clase. Entonces, yo se las dictaré en clase, así como lo estoy haciendo ahora. Creo que es conveniente y es pertinente que vayamos haciendo las preguntas de una vez para que usted sepa que ahí están, que no me las estoy inventando, sino que están en las diapositivas que les estoy mandando. Así que, como yo sé que les toca laboral, los dejo. Así es, ¿verdad? Les toca laboral. Ya no, Linda. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Bueno, a unos pocos todavía, Licta. Ya nos quedamos libres entonces. Bueno, entonces yo los dejo que vayan a refrescarse un poquito, a hacer ejercicio para los que quieran ingresar, porque tienen que ir relajados para poder soportar. Así que... Buenas noches, licenciada. Perdone con una pregunta. Esto hay que enviárselo, lo de las preguntas, el día de hoy. ¿O tenemos todavía más tiempo? Todavía no he terminado de dictar las preguntas.
La licenciada indicó que va a continuar en la próxima con las 20 que tiene señor Raquel. Ah, bueno, muchas gracias. A la orden. Buenas noches, licenciada. Solo con una consulta. ¿Son a mano o a computadora? Solo para aclararles, las preguntas que vamos a dictar son para que ustedes las respondan, porque de esas preguntas que estamos sacando nosotros, les vamos a colocar en el examen. Gracias.